Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV poder llegar hasta ustedes con una nueva edición de La Noche Menos Pensada. Óscar Ferraro, buenas noches. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, excelente. Me alegro mucho contigo. Rubén Olar, buenas noches. Hola, mi querido Marcos, buenas noches. Hola también, Óscar. Hola. El afectuoso abrazo, el cordial saludo para ustedes quienes en sus hogares eligieron Unión TV para ver esta noche La Noche Menos Pensada. A propósito de elección, hay una elección que no podemos dejar de asumir. Este viernes tenemos una cita solidaria y una cita con la buena música a la vez. Una combinación excelente. Vamos a escuchar buena música y por supuesto también vamos a hacer una obra de bien. Ya comparte nuestra mesa de trabajo el doctor Silvio Franco. Él es integrante, está al frente de la Fundación Renal del Paraguay, FREPA. Doctor, buenas noches, muchas gracias por tu presencia. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Contanos qué va a haber este viernes, dónde y la invitación que querés hacer para la audiencia. Bueno, estamos nuevamente ante un evento que se llama el Concierto por la Vida. Es el viernes, efectivamente, en el Teatro del Banco Central, y lo que pedimos a la audiencia y a toda la población es que llenemos el teatro. Son artistas nacionales, connotados artistas nacionales, dirigidos por el profesor Luis Álvarez, su hija Patricia, por Soul, Dani Blaires y una serie de artistas espectaculares de primer nivel. Marcelo Rojas, que es un arpista paraguayo de renombre. Además, para completar un poco todo el equipo, va a estar también la profesora Susi Saco, que es del ballet de Susi Saco, Mimbi Pa, ¿verdad? Que también nos van a deleitar seguramente con sus interpretaciones. Y realmente estamos muy felices de poder participar. Las entradas realmente son muy limitadas en costo, digamos, porque hay desde 100.000, que es la platea alta, 150.000 la platea baja y 250.000 VIP. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas, doctor Silvio? Sí, se puede conseguir en la misma fundación o en la red UTS. Para la gente que les sea más cómodo comprar vía red UTS, lo pueden comprar a través de esa red. Y por otra parte también con nuestra secretaria de la fundación también se puede adquirir. ¿A qué hora va a ser el evento en el Banco Central, doctor Franco? A las 21 horas del día viernes. Sí, eso es. FREPA tiene ya una larga tradición en el montar este tipo de espectáculos y siempre realmente presentan números atrayentes. Lo de Luis Álvarez es una excelente elección. La verdad es que no porque coincida con mi apellido y a quien lo considera un pariente, ¿verdad? Pero doctor, aprovechando que está usted aquí, ¿por qué no nos habla un poco de la fundación? ¿Verdad? Yo conozco un poco porque he estado gracias acá al amigo, a nuestro gran amigo Rubén. Ya, algo sé, pero yo quiero que el público sepa un poco la labor que están realizando y por qué hacen este concierto como todos los conciertos que han hecho hasta ahora, todos los años. Muchísimas gracias por ese comentario, esa pregunta. Sí, desde hace 25 años y casi de manera ininterrumpida, solamente la pandemia ha impedido que hagamos un evento, porque fue todos los años, y se creó para apoyar a los enfermos renales de escasos recursos. ¿Y qué quiere decir apoyar? ¿Verdad? Darle medios, dinero, como para hacerse estudios de laboratorio, muchas veces estudios de pretrasplante, pagar una biopsia de riñón, a veces comprar insumos. Ha habido épocas en que el Estado no tenía y la Fundación ha comprado para clínicas, para el Hospital Nacional y para varios otros sitios donde hemos comprado insumos para que los pacientes no se queden sin ellos, ¿verdad? Y así, por ejemplo, tenemos que en el año 2023 FREPA aportó aproximadamente 125 millones de guaraníes en el año para 100 y tantos pacientes, ¿verdad? 102 pacientes en ese curso, ¿verdad? Y luego en este año llevamos aproximadamente ya cerca de 102 millones de guaraníes de inversión, digamos, de gastos de FREPA en pro de estos enfermos. ¿Y dónde son los lugares donde trabaja fundamentalmente FREPA? Y en los lugares públicos en general, ¿verdad? Repito, clínicas, el Hospital Nacional, Hospital de Luque, el Hospital de Policía y otros centros que también vienen a pedir apoyo, que también está brindado por
por nosotros, ¿verdad? Ahí donde estaba primer auxilio antes. Emergencias que se llama médicas. ahora. Sí, emergencias médicas. Hasta ahora tienen. Ahí también hay, sí. Yo voy a contar una anécdota, Sí. doctor, que a mí me pasó. Yo estaba en el diario Última Hora y había un chico que era ordenanza, ¿verdad? Y era una persona que trabajaba muchísimo. Y un día tenía un problema y me dijo que tenía que hacer diálisis y que... Entonces yo le llevé en el auto justamente hasta ahí donde estaban ustedes. Sí. Y por el camino él me comentó, me dijo, yo soy de la Chacarita, y mis hermanos andan en algo que yo no quise andar y por eso vine a trabajar en el diario, pero tengo este problema de la diálisis. Sí, Y lastimosamente murió después. sí. ¿En qué consiste y para qué se hace hemodiálisis, doctor? Perfecto. Hemodiálisis es hemo es sangre y diálisis es como que limpiar la sangre. Vamos a poner términos sencillos para que la gente entienda, ¿verdad? Lo que hace realmente es depurar la sangre de un paciente que no funcionan los riñones, que tienen numerosas funciones, si quieren podemos recordar por rápidamente, pero lo que hace es día de por medio, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, sesiones de 4 horas cada uno. Los pacientes se hacen como que se van a limpiarse la sangre para que la gente entienda bien, o depurarse la sangre, y así viven muchos años. A veces, ¿Pueden curarse de eso? no es un método paliativo en contra de lo que es el trasplante de riñón, que sí es curativo, pero el paciente sigue siendo renal siempre, porque tiene que hacerse controles, tiene que tomar medicación, y en muchas ocasiones hacen lo que se llama un rechazo, y pueden volver a perder el riñón, y en ese caso tienen la diálisis para volver a depurar la sangre, sería la palabra, sí. Doctor Franco, Sí. tengo entendido que la Fundación Renal hace un par de años atrás habilitó la sala de hemodiálisis infantil en el hospital de clínica, que no existían. Tengo entendido que venían los chicos, tenían problemas renales, para hemodiálisis no podían hacerla y derivaban a otros hospitales. Y FREPA se encargó de eso. Buenísimo eso, mi querido Rubén, porque voy a ir un poquito más atrás. El Hospital Nacional tenían todo, voy primero al Nacional, Sí, correcto. adultos y niños en una sola sala. Y luego a través de la fundación fuimos y separamos, fuimos de esto de adultos y este de niños. 3 camas, 3 puestos, y esa fue la primera participación así fuerte de la fundación en un hospital público, ¿verdad? Y hoy día los niños están separados, no es lo mismo dializar a un adulto que a un niño, y tampoco el niño, su ambiente no es lo mismo que compartir con los adultos. Entonces eso fue lo primero. Y en segundo lugar, y esto sí fue mucho más ambicioso, lo que acaba de decir Rubén, fue el Hospital de Clínicas, donde se pusieron 8 puestos de diálisis para niños, hasta hoy vigente es nuestro hospital escuela. Se ha hecho una nueva unidad de nefrología pediátrica o de diálisis para niños, ¿verdad? Y entonces, desde entonces funciona hasta hoy con mucho éxito, porque realmente no queda ningún niño sin dializarse. Pero hay otra cosa más también, lo que quiero contar. Sí. En el pediátrico Acostañú tenían la máquina, pero no tenían una cosa que se llama planta de tratamiento de agua. Entonces hablamos con el director y hace ya 1 año o 2 atrás, los niños de ahí, si se enfermaban, se complicaban, tenían que ir a otro hospital para dializar, a clínicas, por ejemplo. Y desde que FREPA puso la planta de tratamiento ahí, nunca más salió ningún niño fuera de ahí. Siempre se dializa en la terapia del pediátrico. Y hace poquito nos reunimos con el doctor Castro, que es el director, y hay un proyecto muy ambicioso, apoyado por una entidad binacional, donde van a poner un centro de diálisis muy importante. Y nos invitaron a participar como tal, por la parte histórica nuestra como tal, como fundación. Y estamos en proceso de firmar un acuerdo con el Hospital Pediátrico. Eso es por el trabajo valioso que están haciendo ustedes, doctor. Porque realmente, recientemente hubo un caso sonado de un accidente de tránsito y una criatura se le anduvo deambulando de ciudad en ciudad buscando un hospital. Y realmente lo que hacen ustedes es muy valioso para la gente que tiene este problema. Definitivamente, FREPA ha hecho una campaña, primero así, tipo como que hacer transparencia, tener una transparencia enorme en el manejo de los fondos, porque hay que tener en cuenta que los que proveen, los sponsors, los patrocinadores, etcétera, etcétera, quieren saber. Y en ese sentido contaba en qué gasta FREPA el dinero. Y efectivamente hoy tiene un respeto y por otra parte es importante decir también que FREPA solamente vive de esos asociados y de los eventos. Por eso es importante el evento. Nosotros no tenemos aportes estatal, no tenemos ninguna otra cosa. No, exclusivamente
de lo generado por nosotros, por los propios asociados, posteriormente por los sponsors, que son todos los años que hacemos eventos, están presentes siempre y de buena manera, apoyándonos de manera importante. Y finalmente hay un tema que se llama el padrinazgo, que tenemos 21 ahijados y el padrino lo que hace es aportar mensualmente y ese chico recibe un apoyo para la parte médica, pero así como la parte médica también recibe fundamentalmente a veces para estudios, a veces no tienen para su pasaje, algún medicamento que le falta, se le provee. 100 millones de guaraníes, sí. Doctor Franco, me llamó la atención cuando ingresé el otro día a la página web de FREPA y comentaba dentro de las actividades que cómo invierte FREPA, la Fundación Renal, de lo que recibe de donaciones de gente particulares, sí, que entregan su dinero. Y una de las acciones era la capacitación, la formación de enfermeras o de enfermeros, que habitualmente acá en Paraguay muy poca gente tiene capacitación en tratamiento de gente con enfermedades renales. Entonces tengo entendido que pagaron montos interesantes en una universidad acá del país para que la gente se formara con miras a prestar sus servicios a la gente enferma renal. Efectivamente, Rubén, y viene muy bien tu comentario porque efectivamente eso fue, ya aparte de hacer todo lo que estábamos pensando hacer y todo y lo que el grupo viene haciendo, es que había un curso de posgrado en nefrología en la Católica, puedo decir el nombre, sí, ¿verdad? Sí, claro. De posgrado en nefrología, y efectivamente durante 2 años FREPA pagó la mensualidad de 8 estudiantes, de 8 personas elegidos bajo un jury, para decir a quién se le iba a becar, y esas 8 personas terminaron el curso de posgrado en nefrología, la cosa que poca gente tiene, digamos, entre los enfermeros son técnicos, claro, son licenciados, pero el posgrado no lo tienen todos, y en esa oportunidad FREPA apoyó y fue un acuerdo así muy importante firmado en esa oportunidad y que se llevó a cabo gracias a Dios para mí. Doctor, ¿se tiene buena expectativa en cuanto a ventas de entradas para que este viernes a las 21 horas en el Teatro del Banco Central no haya un solo espacio vacío, una butaca vacía? Eso va a significar que FREPA va a tener los recursos necesarios para invertir en los chicos y en los adultos que tienen de escasos recursos, que tienen problemas renales. Yo siempre soy muy optimista, Rubén. Estoy seguro que ese teatro va a estar rebosante de público, porque finalmente, aparte de apoyar a FREPA, también es apoyar a los artistas que están brindando. Entonces creemos que, por un lado, nos puedan brindar el dinero comprando las entradas, ¿verdad? Pero por otra parte, que llenen el teatro puede ser el mejor premio para los artistas. 2 horas de show. 2 horas de show, sí, efectivamente. Las entradas se compran a través de la red UTS. Sí, señor. Doctor. Sí, señor. ¿Y algo del repertorio que va a ofrecer Luis Álvarez esta noche podría adelantarnos? Sí, básicamente son villancicos, todo lo tradicional de las músicas. Tuvimos una anécdota importante con el profe Álvarez, nos reunimos y dijo, me puse a escuchar todas las músicas del mundo, pero tenía que ser, ¿cómo se llama eso? Tipo que basado en Paraguay, y desde ahí nos pasó un repertorio que va a estar, quizás no quiera contar tanto el repertorio, que la gente se sorprenda. Por lo menos. O sea, crear la expectativa. 2 trocitos de madera, por ejemplo, que es muy tradicional, pero cantado por lastimosamente no pudimos traer al artista que inicialmente popularizó, pero igualmente va a cantar Danny Bryce, que es un artista que vive, creo que en Alemania vive el chico, y que va a estar para nuestro evento. Así que uno de ellos. El evento se llama La Magia de la Navidad. Acá veo la Magia de la Navidad. Sí, y un programa, hay temas navideños muy interesantes ya. Sí. Hay Din Din Don, Mi Burrito Sabanero, Navidad Año Nuevo, El Tamborilero, en fin. Sí. Esto es como para no perderse eso, doctor. Y escuchar, aplaudir y disfrutar de una noche maravillosa, la magia de la Navidad. La música promete, pero también queremos ambientar, que vamos a ver si nos permiten eso en el banco, poner una aroma a flor de coco, hacer degustaciones de pan dulces, un poco de sidra tal vez, un poco de algo más, ambientar como tal realmente, ¿verdad? Y aparte de eso, cuando uno entre, encuentre la música que va a ser muy buena. Ya lo saben, a través de la red UTS pueden comprar las entradas ya mismo o incluso esta noche en el Banco Central, para no perderse la cita. Doctor Silvio Franco, gracias por su presencia, éxitos como todos los años. Muchísimas gracias, de verdad, agradezco profundamente la oportunidad de estar con ustedes y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que ustedes necesiten. Muchas gracias, doctor. Gracias. Éxitos, doctor. Muchas gracias. Una breve pausa y enseguida continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Seguimos acá en Minuto TV con La Noche Menos Pensada. Oscar, hablábamos recién con el directivo de FREPA con relación al concierto de este viernes. Sí. Vamos a seguir con el rubro artístico, pero pasamos a otra disciplina, pero siempre dentro del arte. Claro. Te cuento que en la década del 80 estaba haciendo mis primeras armas en el periodismo y si se filmaba una película en Paraguay era noticia permanente. La única película que se filmaba era noticia todos los días. Oye, hoy en día hay, no digo, no sé si cada semana, pero frecuente el estreno de películas paraguayas. Vos sabés que hace cuestión de, no sé si un mes o menos, se estrenaron como 3 o 4 películas, estaban en cartelera. Para mí eso fue una de las mayores sorpresas y verdaderamente me encantó eso. Rubén, ¿cuál es la película paraguaya que más te impactó a vos? Hay varias. Bueno, comenzó con La Caja, que pegó... 7 cajas. 7 cajas, perdón. 7 cajas. 7 cajas. Después hubo el caso de La Hamaca, que tuvo premio internacional. Y permanente, hay una película que se estrenó recientemente de algo de terror, que era un género no utilizado habitualmente. Pero sobre todo lo que ustedes estaban mencionando, se me da que hubo un auge, una explosión positiva de elaboración de películas paraguayas gracias a la utilización de otras técnicas. Antes se tenía que recurrir al celuloide, a 16 milímetros o a 35 milímetros. Entonces eso era sumamente ideal. Primero contar con las cámaras, revelado que no se hacía habitualmente en la parte de color aquí, montaje, y era prácticamente impracticable hasta que vino el Eran video. Costos siderales. Claro, y hoy día... hasta- Bueno, ahora vamos a descubrir Sí. por qué este auge del cine paraguayo. Por qué podemos ver, gracias a todo el esfuerzo de tanta gente, mucho cine paraguayo. Y ya comparte nuestra mesa de trabajo Sebastián Peña. Él es productor y director cinematográfico, economista de profesión, pero sobre todo cineasta. Y tiene estar al frente de 2 empresas, está al frente de gremios de productores de cine. Sebastián, gracias por tu presencia esta noche. Buenas noches. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, un gusto estar aquí, poder charlar un poco sobre la industria del cine en Paraguay. Como ya escuchaste, ¿verdad? Allá cuando se filmaba Cerro Corá, era todo un acontecimiento que se filme una película en Paraguay. Y ahora se filman cuántas a la vez. Sí, es realmente impresionante lo que creció la producción nacional de cine en los últimos 20 años. Y porque hubo también una construcción de un ecosistema, ¿verdad? Del sistema audiovisual, ¿verdad? Estamos hablando de una industria que hoy en día, si la comparás a lo que era hace 20 años, cambió muchísimo. Hoy en día tiene gremios, hoy en día tiene una ley de cine, hoy en día tiene un instituto de cine. Tenemos, como hablábamos recién, ya muchas películas que llegaron a escenarios internacionales. O sea, hubo un camino que se fue haciendo con mucho sacrificio, evidentemente, porque hacer cine de Paraguay sigue siendo bastante complicado. Así que definitivamente hubo mucho cambio, ¿verdad? Nosotros, a diferencia de países como Brasil y Argentina, que realmente comienzan a construir su industria de cine cuando las industrias de cine se comienzan a construir en todo el mundo, ¿verdad? Estamos hablando hay cine allá de comienzo del siglo XX, ¿verdad? Nosotros empezamos un poco tarde como muchas otras cosas, pero sí es realmente muy buen augurio todo lo que fue ocurriendo en los últimos 20, 25 años más o menos. Sebastián, mencionaste de casi un cuarto de siglo en que hubo una nueva evolución del cine paraguayo. Sí. Ya con utilización de video, cámaras de video. Sí, para el cine. sí, totalmente. Eso que mencionabas vos es un factor sumamente importante, porque evidentemente antes estábamos limitados a filmar en 16 milímetros, 35 milímetros, Super 8, lo que fuese, ¿verdad? Cuando comienza el video y las cámaras digitales, sobre todo, obviamente acá también se abre mucho más la posibilidad de filmar, totalmente. Hoy día se puede filmar inclusive con teléfonos celulares que tienen una altísima definición. Absolutamente, de hecho hoy en el mundo hay festivales de cine hechos con ¿Sí? celulares, sí. Sí, Sebastián, ¿vos estuviste en la premiación de Las Herederas? Yo soy productor de Vos La sos Heredera. productor de La Heredera, Heredera, sí. Ganó un premio esta... En total ganamos 40 premios. 40, sí. ¿eh? Tuvimos 40. más de 120 festivales alrededor del mundo. Y el premio más icónico de la película fueron 2 premios, de hecho en Berlín ganamos 2 Osos de Plata. En la Berlinale, que es, hay como 3 festivales internacionales icónicos en el mundo, ¿verdad? Que son Cannes, Berlín y Venecia.
y obviamente también está San Sebastián y hay otros de suma importancia, pero como los más icónicos que generan mucha atención en el mundo todos los años son esos tres. Nosotros llegamos a la Berlinale a una sección de competición, que es la sección principal, y en esa ocasión ganamos 2 osos de plata. ¿Por qué hay tanta poca información sobre eso? Mira, lo que vos estás diciendo nos sorprende a los tres que estamos, y los tres estamos de alguna manera en los medios de comunicación, los medios audiovisuales, y sin embargo nos sorprende. Y yo creo que, de a poquito, hay me parece que hoy vivimos bueno, ustedes saben perfectamente, vivimos en un momento de la historia en donde el flujo de información es prácticamente infinito. Exageradamente. O sea, recibimos 14.000 imágenes por día, sin contar todas las noticias, los tweets, todo. Entonces realmente está cambiando la posibilidad de la memoria y de la atención. Entonces yo creo que evidentemente se comparte la atención de la gente en muchas cosas. El cine está ganando cada vez un poco más espacio dentro de esa atención y la capacidad que tenemos de retenerla. En su momento, cuando ganamos Berlín, fue una buena la cobertura que hubo realmente ahí a nivel de los medios y todo eso, pero eso fue hace 6 años. Entonces de repente pero dentro de los últimos 6 años también estuvieron otras películas, ¿verdad?, que estuvieron digamos, en los medios de comunicación, ganaron premios, etcétera. Y es un proceso, ¿verdad? Es un proceso. Yo creo que ahora está entrando dentro del inconsciente, vamos a decir, colectivo, el hecho de que Paraguay tiene una industria de cine, de que tenemos películas que llegan a festivales internacionales y que ganan premios, y que tenemos la oportunidad, o sea, muchas veces yo digo, la cultura de un país es lo que dice un país. Si consideramos a los países como un grupo de personas, o sea, muchas veces se habla del concierto de las naciones. El concierto de las naciones es cuando las naciones se juntan a hablar, y cada nación dice algo. Y muchas veces lo que más dice una nación viene a través de la cultura. Y la cultura incluye incluso los deportes. O sea, sí, vos claro. Fíjate, cuando pensás en Argentina, lo primero que te acordás es manifestación Maradona, Gardel, Julio Cortázar, Borges, etcétera. Son todas manifestaciones de la cultura, y dentro de eso el cine es importantísimo, ¿verdad? Entonces Paraguay tiene una oportunidad genial, que ahora que hablamos de marca país, que hablamos de empezar a salir al mundo, de usar el cine, de a través del cine contar nuestra historia, contar nuestra cultura. Tenemos una cultura diversa, maravillosa, con miles de cosas increíbles que la gente está así, quiere saber, porque Paraguay hasta ahora sigue siendo un país así, todavía no muy conocido. Entonces, Sebastián, ¿cómo hacen para participar de los festivales? Si tuvieron 40 lauros, 40 trofeos, logros, tuvieron más de 100 participación. ¿Cómo hacen con los subtítulos? ¿Cambian la voz previamente o por cada país donde se presenta el festival van cambiando los subtítulos? Es una muy buena pregunta. Hay algunos, mira, en general en los festivales de cine, que es como la primera etapa de vida de una película, ¿verdad? Que cuando se empieza a presentar primero en los festivales, tiene una buena primera acogida, un buen primer estreno, entonces se extiende un poco el circuito de festivales, uno va participando en otros festivales internacionales, porque los festivales como que tienen interés por películas que vienen de otros lugares, etc. Entonces, en esos casos, por lo general, solamente subtítulos. Entonces, si vamos a Berlín, el festival te pide subtítulos en inglés. Entonces, nosotros ya enviamos subtítulos en inglés. Si vamos a enviar, por ejemplo, a Brasil, que nosotros hicimos, Las Herederas hicimos una asociación con una productora de Brasil, entonces se subtitula en Brasil, etc. Ahora, cuando pasa la siguiente etapa de vida de la película, que es el circuito comercial, o sea, en salas, ahí muchos países prefieren hacer el doblaje, que es directamente sobreimponer voces en el idioma nativo de ese país, ¿verdad? Pero eso es la parte comercial ya. Sí. Para festivales no Para se festivales es utiliza. subtítulos, pero subtítulos, si se va por ejemplo a Cannes, te piden subtítulos en francés. Te vas a Berlín, te piden subtítulos en alemán y en inglés. Te vas a Venecia, te piden subtítulos en inglés y en italiano, y así. Sebastián, ¿tienes una estimación de la cantidad de gente que actualmente está trabajando directa o indirectamente del cine paraguayo? Y te agrego una pregunta más. ¿Hay gente que está viviendo del cine? Es una excelente pregunta y es algo que nosotros en este momento les comentaba antes, de que aparte de hacer cine en el sentido de hacer películas, hacer audiovisual realmente, hay que hablar más ampliamente, hacer cine, hacer publicidades, que Paraguay es muy fuerte en hacer publicidades, está haciendo publicidades a nivel para marcas a nivel regional.
estamos haciendo cortometrajes, estamos haciendo imágenes para el videojuego. Dentro del mundo audiovisual hay muchas instancias, ¿verdad? Y nosotros, aparte de estar haciendo eso, aparte de estar produciendo contenido, estamos a la par construyendo industria, todas estas instituciones que mencionaba antes, la ley, empujando la ley para que salga la ley de cine, para que se cumpla la ley de cine que falta que se cumpla, para que se fondee el Instituto de Cine, para que haya... Estamos haciendo todo eso en paralelo, y en paralelo estamos justamente levantando estadísticas de una industria que se está construyendo. O sea, al mismo tiempo estamos levantando estadísticas. Hoy en día, yo desde la Campro les puedo decir que nosotros somos 20 socios, 20 productoras. De esas 20 productoras, hay varias productoras que se dedican exclusivamente a hacer publicidades. Como les decía, estamos exportando nosotros publicidades desde Paraguay. Hay productoras que se dedican a hacer exclusivamente cine, otras que se dedican a hacer corto, otra que se dedican a hacer contenido para redes sociales, etc. Nosotros hoy estamos generando, hoy hicimos un estudio hace poco, en donde de lo poco que se invirtió del sector público en la industria del cine, en la industria audiovisual, generó un multiplicador de 5. Hablando del famoso multiplicador en la economía, ¿verdad? La inversión, por cada dólar que invierte el sector público, el sector privado, ¿cuánto genera? Ahora nosotros hicimos un cálculo y más o menos es por 5. O sea, nosotros generamos, por cada dólar invertido del Estado, nosotros generamos 4 más. Entonces tiene un potencial enorme. Con las películas. Con todo lo que es todo. audiovisual. Tenemos Sí. un potencial enorme porque el que se posicionó en la región, que es una economía comparable con Paraguay, que es Uruguay, economía comparable con Paraguay en términos macroeconómicos, pero también en términos demográficos y en términos geográficos. Hoy Uruguay es la joya, ¿verdad? Porque durante la pandemia se logró posicionar como un lugar que captó servicios de producción audiovisual de todo el mundo. Están haciendo ahí Netflix, Amazon, todos están haciendo ahí contenido en Uruguay, pero están topeados. Entonces todo el mundo está mirando ahora a Paraguay. Entonces están alineadas las cosas para que nosotros realmente podamos saltar a la mesa de negocios del audiovisual regional. Tenemos una ley de cine que ahora estamos esperando, porque esta es una ley, discúlpenme que tengo que hablar de esto muy brevemente. Sí. En el 2018 se pasa la ley de fomento al audiovisual. El audiovisual. Que todos los países serios en cualquier lugar del mundo tienen. Nosotros, después de un trabajo de 20 años, logramos en el 2018 que se pase la ley. Se pasa la ley, pero se reglamenta, se crea el instituto, pero no se fondea todavía el fondo del FONAP por A o de motivos. Ahora aparentemente después de un trabajo muy de cerca del sector de la sociedad civil, del sector privado con el sector público, estamos a punto de que eso se cumpla, ¿verdad? Entonces vamos a tener un instituto de cine sólido con un buen fondo, ¿verdad? En comparación con países que están alrededor, y va a seguir siendo pequeño, pero va a ser ya un salto. Tenemos buenos profesionales, tenemos ya experiencia. Están alineadas las cosas para que empecemos a facturar, como se dice normalmente, y que el audiovisual, como parte de la industria creativa, pueda tener una incidencia de hasta 4% del PIB. Pero aparte de esa de la ley, ¿qué faltaría? Aparte de la ley, lo que Sí. falta es formación, ¿verdad? Formación, porque tenemos ahora ya mismo, tanta es la demanda que tenemos de servicios audiovisuales, que estamos llegando a un tope. Entonces necesitamos formar gente. Parte del proyecto que tenemos, que trabajamos nosotros en conjunto con el Instituto de Cine, es crear un espacio de formación, ¿verdad? Para que la gente se forme, enviar a gente afuera, participar de festivales internacionales, participar de mercados para atraer ¿Y hay inversiones institutos acá de etcétera. enseñanza para formar? Sí, hay varias universidades que ya tienen, justamente eso es excelente pregunta, porque eso también se dio porque empezó a haber un mercado de cine audiovisual acá. Entonces la universidad, por ejemplo, Columbia tiene el IPAC también, que siempre estuvo ahí. O sea, hay otras universidades que tienen sus espacios de cine, porque evidentemente hay una demanda también de estudiantes de cine. Entonces estamos en ese proceso, necesitamos formar gente, necesitamos invertir en que Paraguay esté en estos mercados, que Paraguay envía gente a los festivales, y obviamente que funcione el sistema de incentivo local, ¿verdad? Y una cosa, guionistas tienen, hay guionistas. Hay muy guionistas en pocos. Paraguay, claro que hay guionistas en Paraguay. Obviamente tenemos que seguir construyendo una bolsa de guionistas, y para eso necesitamos seguir haciendo películas, necesitamos seguir yendo al extranjero, tenemos que traer gente de afuera. Es un proceso, realmente la oportunidad que hay en el audiovisual es enorme, y el audiovisual como parte de la industria creativa incluso más.
Hace poco salió, bueno, ya no hace poco, hace un tiempo salió un estudio del BIT que habla de que el aporte de las economías creativas, que es audiovisual, música, economías software, naranjas, economías, exactamente, algunos le llaman economías naranjas, nosotros ya le llamamos economías creativas, llega hasta el 2.5% del PIB en Latinoamérica y está creciendo aún. Y O sea, un porcentaje interesante ya. muy interesante, y es material intangible, en el sentido intangible en el sentido que no se necesita recursos, en el sentido de recursos naturales directos, no es extractivo, es directamente de la cabeza de la gente, emplea muchísima gente en música, edición, diseño gráfico, y después también cuando haces cine, el efecto desparrame que se dice en economía que tenés enorme, poderle contratar a gente que te hace catering, a gente que te lleva transporte, que te consigue mercadería, que es realmente enorme, ¿no? Sebastián, ¿cuál es la situación actual hoy del cine paraguayo con respecto a los países vecinos, en el caso de Argentina, Brasil, sobre todo Uruguay, ya mencionaste que está en alza, y Bolivia también, que habitualmente es donde mencionamos? Sí, y realmente hay una apuesta que tiene que ver con un proceso de los últimos 20 años también, de muchos países pequeños, como te decía, Uruguay, que comenzó bastante antes que nosotros, pero tampoco no antes. De vuelta, Brasil y Argentina, digamos, son países que tienen los inicios de su cinematografía a comienzos del siglo XX. Después podríamos hablar de Colombia, que comenzó creo que en los años 30, 40, etc. Y después se vienen nuestros países. Uruguay comenzó antes, Bolivia también ahora está dando mucha importancia. Hoy en Bolivia están trabajando en un instituto de cine, pero hay incentivos en Bolivia. Está la gente también, obviamente Chile realmente es una de las economías en términos de producción cinematográfica más importante que tiene la región, porque hay una inversión de cine, hay una apuesta en cine tanto del sector público como del sector privado que está teniendo un retorno enorme. Y decime, ¿es de negocio hacer cine acá en Paraguay? Y mira, como todas las cosas, como todos los negocios, hay veces que sí y hay veces que no. ¿Verdad? Y todo depende de qué tenés, o sea, de qué tenés para ofrecer, ¿verdad? A qué mercado estás apuntando. Puede ser una producción que se apunta a un mercado local. Yo conozco muchas películas que se hicieron apuntando para el mercado local, que es totalmente válido. Para Paraguay, para el mercado local, para Paraguay, que le fue maravilloso. Hay otra película que no le fue tan bien acá, pero le fue mejor afuera. Ahí te quiero hacer una pregunta. Sí. Una película que queremos hacer para aquí, ¿dónde vendemos y cómo vendemos? Es decir, producir una película no sé cuánto sale. Depende de la película. Depende mucho, ¿verdad? Pero suponemos que hay una capacidad para invertir en eso. Pero ¿cómo vendemos? ¿Vendemos en los cines, que no hay más cine casi? Una película pensada para el consumo local. Sí. Bueno, una película para el consumo local por lo general, o sea, a ver, todas las películas tienen como diferentes canales, como todos los productos hay diferentes canales de venta. Entonces vos tenés, por ejemplo, el primer canal es vender tu película para un recorrido en festivales, porque hay festivales que te pagan. Entonces, por ejemplo, si es una película que tenés 120 festivales, ahí nomás eso ya es una línea de ingreso, ¿verdad? Que se vende la película. Pero tenés que tener alguien que genere esa... Generalmente vos tenés firmado un contrato con un agente de venta internacional. Nosotros, por ejemplo, con una de mis productoras venimos trabajando con un agente de venta que está basado en París y que se dedica a vender las películas en estos diferentes canales. Entonces tenés los canales de festivales, después pasás a lo que se llaman theatricals, que son el cine comercial, en las salas comerciales. Después tenés plataformas, Netflix, Amazon, etcétera. Y después ya en una última instancia, canales de televisión y otros espacios, ¿verdad? Sebastián, ¿qué puede hacer el sector privado para apoyar en forma más activa al cine paraguayo? ¿Hay empresas que pudieran estar interesadas en invertir en producciones nacionales? Yo creo que sí, yo creo que eso es parte de lo que mencionaba antes, de una evolución, de un crecimiento de este ecosistema, porque la industria es un ecosistema, realmente, cada industria es un ecosistema en el sentido que no se trata solamente de tener una fábrica o 5 fábricas de algo que se hace, sino tenés que tener las fábricas, en este caso como las productoras, pero tenés que tener un ecosistema, tenés que tener un instituto de cine que es la contrapartida del sector público, que identifica una industria como interesante para exportar al país, entonces da un incentivo. Aparte tenés otras empresas
que sirven a esa industria, ¿verdad? Como material secundario. Tenés que tener una serie de cosas que armen un ecosistema y muchas veces dentro de eso, para responderte, entra la pata financiera. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora para que ciertos bancos puedan tener la capacidad de evaluar proyectos cinematográficos, que no es lo mismo que evaluar una empresa común y corriente que tiene un flujo de caja. Vamos a ponerle que yo tengo una empresa que vende planteras, entonces yo te puedo armar un flujo de caja en base a mi venta de planteras proyectada todos los meses. En el cine son otros tiempos, son otras cosas, entonces estamos trabajando con los bancos para que generen productos financieros que puedan ayudar a financiar parte del proceso cinematográfico. Y por otro lado, de la mano de eso, yo creo que va a venir también la posibilidad de crear figuras de inversión como bonos. En otros lados es súper normal, en Estados Unidos, etcétera, uno compra parte de una película y entra como uno, compras lo que se llama equity, compras bonos, yo creo que todo eso se va a venir y se va a estar construyendo a poco a medida que se están dando las condiciones para eso. ¿Verdad? Señalaste recién la importancia del agente, ¿verdad? Sí. Para la colocación de las películas. Sí. Comercializar las películas. Sí. Es todo un desafío, me imagino. Absolutamente, es un gran desafío porque realmente se producen muchas películas al año en todo el mundo, sobre todo si queremos competir a nivel internacional. No es diferente que cualquier otro producto en el sentido de la competencia frente a otras opciones en el mundo. A eso me refiero. Obviamente el cine es el cine y los productos son otros productos. Pero a nivel de salir a competir en el mundo es un poco el mismo tipo de presión. Vos te vas a competir a un escenario internacional donde se producen muchísimas películas al año. Están las películas más de estilo Hollywood, hay otras películas más de estilo que le llaman art house, que tienen que ver con otro estilo de hacer películas, pero que también tienen su propio mercado. Entonces uno compite ahí. ¿Y en qué momento, es lo que preguntaba Marco, sí, en qué momento comienza ese proceso de comercialización? ¿Cuando está digamos, en momento de escribir el guión, cuando se está produciendo o una vez finalizada la película? Y es una excelente pregunta la que me haces, porque realmente hay muchos proyectos cinematográficos que se plantean una estrategia comercial desde el día 1, desde el día que se empieza a escribir el guión. Hay gente que ya escribe el guión pensando en cierto tipo de película que encaja con cierto tipo de modelo de comercialización. Hay otros directores, otros escritores que escriben una historia porque primero quieren construir un universo, porque conocieron una historia, les encantó, leyeron un libro que les interesó y se construye al revés. Entonces, bueno, ahora tenemos esta película, ¿qué podemos hacer con esta película? ¿Cuál es una estrategia comercial que encaje con esta película? Entonces, hay diferentes maneras de encarar ese proceso, pero generalmente arranca eso más formalmente cuando se hace el estreno de la película, ya sea nacional o internacional. A partir de ahí se empieza a vender la película. Mira, a mí me pasó algo que me llamó mucho la atención, sí, con la serie Marilina. Sí. Bueno, esa serie estuvo hecha totalmente en guaraní. Sí. Cosa que yo siempre pensé que nunca iba a tener éxito, algo así. A Dios gracias, me equivoqué grande. Porque tuvo muchísimo éxito, le entró a la gente. Ahora, yo no sé económicamente cómo le habrá ido, ¿verdad? Pero que le gustó a la gente, que fue un fenómeno. Fue un fenómeno. Y en guaraní, yo creo que no sé si... Y batió récord de rating también. También, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, yo creo que puede vender afuera, le pone ¿cómo se llama? Un subtítulo. Sí. Pero el encanto que tuvo para Paraguay fue grande. Sí. Y contame sobre eso. Totalmente, mira, y sabes lo que pasa también, un poco lo que decía antes, Oscar. Realmente nosotros tenemos como país, tenemos una historia fabulosa y tenemos una diversidad cultural maravillosa. Y entre esas joyas está nuestro idioma, ¿verdad? El guaraní, que es algo absolutamente un tesoro que tenemos nosotros y que justamente eso es lo que se busca afuera. ¿Qué tiene tu país? ¿Verdad? Vamos a decir, ¿qué tiene tu producto? Te diría, ¿qué tiene tu producto que es interesante? No, ¿qué tiene tu país? ¿Qué tiene la cultura de tu país que sea diferente, que sea atractiva? Y bueno, eso sería... Eso puede ser un atractivo. Absolutamente, ¿verdad? Marilina tuvo un excelente... éxito acá en Paraguay. Yo produje una película que se llamó en el 2016, una película que se llamaba Guaraní. Estaba hablada también 100% en guaraní con Emilio Barreto, dirigido por un director argentino que se llama Luis Orraquín. La coproduje con mi socio en Pudatrará Film, Osvaldo Ortiz y Tania Simbrón. Y bueno, es una película que viajó también, estrenó en el Festival de Tallinn, estuvo recorriendo el mundo, o sea, una película que cada tanto aparece en la tele en Paraguay. ¿Qué es lo que quiero señalar con esto? Tanto en el caso de Marilina como en este caso,
son productos que salieron de Paraguay que rescatan el guaraní y que me parece que eso vamos a seguir viendo más de eso, realmente. Durante la filmación de la película es frecuente, durante la exhibición no existe, pero en la televisión sí es el corte. Un breve corte y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos hablando con Sebastián Peña, él es productor, director cinematográfico y estamos hablando del nuevo cine paraguayo. Sebastián, ¿sigue vigente aquella vieja fórmula para que una película tenga éxito de que tiene que incluir una historia de amor? Muy buena pregunta. Y sí, el amor es una de las cuestiones elementales, fundamentales que mueven al ser humano. Entonces, evidentemente, una película que tiene amor va a tener siempre una atracción, un interés. Pero bueno, hay otras películas que tratan de otras cosas. Pero yo creo que muchas veces se puede decir que el amor, que es una cuestión muy humana, encuentra la manera de salir, incluso en películas muy enfocadas en otras cuestiones. Sebastián, en términos de temática, ¿cuáles son los géneros habitualmente más tocados acá en la cinematografía paraguaya? Mira, es bastante diversa, afortunadamente estamos hablando de, bueno, tanto hay documentales como ficción, hay cortometrajes, ¿verdad? En el sentido de los formatos, pero luego sí que tenemos películas de género de terror, ¿verdad? Que Paraguay se está incursionando y se está haciendo un nombre, de hecho Paraguay en ese sentido que está genial. Bueno, también un poco de drama, tenemos un poco de... ¿Cuestiones épicas? Cuestiones épicas, tenemos algunas cuestiones épicas asociadas a nuestra historia, ¿verdad? Que ya han sido ensayadas y también un poco de acción, tuvimos películas de acción, o sea, realmente es muy diverso el ¿Y cómo abanico. está recibiendo el público paraguayo esos géneros de que está hablando? Yo creo que muy bien, a ver, hay que señalar un poco el contexto, ¿verdad? Que digamos que en Paraguay los hábitos de cine, en el sentido de ir al cine, nunca fueron muy fuertes, no tuvimos como una audiencia cinematográfica, cinéfila muy importante. Eso empezó a crecer cuando empiezan a aparecer los cines en los shoppings y bueno, después ya en la cadena de cine como Cinemark, etc. Y bueno, y luego hay un corte abrupto, obviamente, como en todos lados en la pandemia. Y ahora se está retomando de a poquito, pero todavía, digamos, nos sigue siendo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta que se está haciendo todo el mundo, que va a ocurrir con el cine, el de irte a una sala de cine. Pero yo creo que dentro de todo, ¿verdad? Yendo a tu pregunta, dentro de todo hay una cada vez mayor aceptación del cine paraguayo. Esto ayudó muchísimo, ese hit de taquilla que mencionaste, que fue 7 cajas. Sí. Eso abrió un poco las puertas en el sentido de decir, bueno, vamos a ver cine paraguayo. Pero todavía sigue siendo, los hábitos de cine de Paraguay siguen siendo limitados. Lo que me pareció no escucharte es la parte del género infantil. ¿Hay producciones de este tipo? Infantil, estoy seguro de que ha de haber algo. Yo, lastimosamente en este momento no me acuerdo. Yo creo que ha de haber algo por ahí, alguna que otra, no te digo película, pero tal vez algún audiovisual asociado al género infantil. Pero en este momento no se me ocurre, estoy más metido con el... Dos preguntas que te quiero hacer. La primera es que vos andás viviendo mucho en los festivales. Sí. ¿Verdad? Sí. Contarnos en qué festivales, en cómo es el tema. Sí. Y el segundo, tu producción, en lo que vos produjiste de película. ¿Cuáles fueron? Mira, los festivales a los que fui y por lo general voy tienen que ver con las películas que hago. O sea, las películas que hago, si van a un festival, entonces yo también voy. Entonces, bueno, estuve en muchos festivales, Berlín... ¿Pero qué tiempo te lleva eso al año, por ejemplo? ¿Ir al festival? No, ir al festival te puede llevar 3 días como una semana. En tiempo, en total de viaje. ¿Hacer la película? Sí. Es decir, por ejemplo, ¿este año fuiste a algunos festivales? Este año estuve en muchos festivales porque yo estrené en mi película, la que dirigí yo, que se llama Los Últimos, que estuvo ahora en cartelera durante un mes en los cines Villamorra. Yo estrené el año pasado, en noviembre, en el Festival Internacional de Cine Ámsterdam, ITFA, que es un festival muy importante de documentales. Se estrenó en noviembre y a partir de ahí yo empecé a recorrer, estuve en 15 países recorriendo con mi película y prácticamente todo se dio en la primera mitad de este año, hasta agosto no paré,
Entonces estuve viajando mucho. ¿Qué casi todos los beneficio meses. trae eso? Desde el punto de vista comercial después. ¿Viajar o No, que no, tu no. película El esté? hecho de participar en un festival y tener un lauro, ¿eso beneficia Claro. la parte de la comercialización? Sí, lo que pasa es que también los festivales, generalmente el festival de estreno, que es un festival de clase A, que es muy importante, no te pagan, pero después los festivales a donde va tu película pagan por la proyección, si es 1, 2, 3 o 4. Entonces ahí ya entra un poco en el flujo de caja de la película, pero por otro lado también posiciona a la película, ¿verdad? Que luego, si es una película apuntada más que tiene más potencial de taquilla, ayuda a la hora de que tu agente de ventas vaya a negociar digamos, la etapa comercial de la película. En mi caso, con los últimos, es un documental que no tiene mucho potencial comercial, tuvo un lindo recorrido por festivales, pero estrenó comercialmente solamente en Uruguay y en Paraguay. Pero una película como Las Herederas, que tuvo tan recorrido por tantos festivales, esos estrenos en todos esos festivales ayudó a que luego se puedan cerrar acuerdos comerciales para que se estrenen comercialmente en esos países. Entonces ayuda a posicionar, ayuda a las ventas de la película. Todavía funciona para que haya éxito de taquilla, incluir en una película escenas de subido tono, un desnudo o una escena de sexo directamente. Y yo creo que eso es, a ver, puede ser parte de algún tipo de cálculo de taquilla, evidentemente eso se hace, y sobre todo Hollywood, y que no se limita obviamente a escenas de sexo o escenas eróticas, sino tiene que ver con, incluso hay películas que tienen ya están construidas sobre la base de un cálculo, ¿verdad? Que tiene que tener una escena de esto, una escena de lo otro, y en muchas películas se hacen así. Entonces, evidentemente puede haber eso. Yo creo que hay escenas eróticas, escenas de sexo en las películas paraguayas, un poco más que antes tal vez, pero tampoco no te asegura nada. Un condimento más que uno tiene que poner en una receta un poco más amplia. Sebastián, con respecto a esta última película, Los Últimos, que Sí. estuvo en cartelera de cine Sí. durante un mes y algo, Sí. tuvo un teaser muy interesante, Sí. una promoción muy interesante. ¿Hubo retorno del público en cuanto a asistencia en las salas? Mira, te voy a ser sincero, para hacer un documental, ¿verdad? Que trata sobre dos científicos, biólogos que van al Chaco y que hablan sobre el futuro de la humanidad y tienen como una visión un poco no muy... ¿Apocalíptica? No apocalíptica, pero tienen una visión no muy ¿cómo te puedo decir? Muy positiva del futuro de la humanidad. Para ese tipo de contexto yo creo que estuvo fantástico, yo creo que tuvo una buena aceptación a nivel internacional. Y acá en Paraguay yo personalmente no esperaba que la película estuviese 4 semanas en cartelera. Normalmente te dan 1 a 2 semanas, pero luego se extendió hasta un mes, porque evidentemente había una demanda pequeña, pero una demanda al fin. Entonces eso ya es parte de la historia, de ir construyendo esos hábitos de consumir cine nacional. Obviamente hay otras películas más taquilleras que demandan mucho más, y eso es parte de lo que estamos haciendo. ¿Cómo se hace, Sebastián, para que una película paraguaya pueda tener una ubicación en ciertas plataformas conocidas, como el caso de Netflix, por ejemplo? Sí. Mira, ¿es un proceso largo? Y yo te hablo de la experiencia que tuvimos nosotros con Las Herederas. En nuestro caso, de nuevo, y eso responde un poco también, ayuda a responder tu pregunta anterior sobre para qué sirven los festivales. Sí. Y yo te respondía que sirven también en el proceso de venta de una película. Entonces, cuando nosotros vamos con Las Herederas, vamos a Berlín, al Festival de Berlín, siempre, o la mayoría de los festivales tienen, en paralelo al festival en sí, tienen mercados. Y en esos mercados asisten productores, vendedores, exhibidores, etc. Y cuando fuimos a Berlín, en el mercado de cine del Festival de Berlín, a nosotros ya se nos acerca, en todo caso se acerca a nuestro agente de ventas, que es esta empresa que se llama Luxbox, que está en París. Se acerca a nuestro agente de venta Netflix a hacer una oferta. Ellos ya sabían que estábamos en competencia, ya habían visto el trailer, habían visto el estreno, y luego del estreno se van y hacen una oferta. Nosotros en ese momento rechazamos la oferta porque nos parecía que en el camino la película tenía que tomar otro camino, pero un año después del estreno cerramos con Netflix en otras condiciones, pero también terminamos cerrando eso a través de otro agente de venta que se dedica a agregar películas latinoamericanas
y a vender a Netflix, ¿verdad? Entonces terminamos entrando en Netflix a través de ese proceso. ¿Hasta ahora está en Netflix o ya no? Hasta ahora está en Netflix, sí. Ahora. Netflix Latinoamérica, sí. Por cierto tiempo eso es, ¿verdad? Sí, Lo que ustedes por cierto venden. tiempo, sí. Sí. La reciente historia paraguaya, digamos desde el 89 en adelante, Sí. ¿te ofrece temas interesantes para hacer películas? Absolutamente. Yo creo que Paraguay es un país que siempre tuvo un camino histórico bastante agitado y en el sentido de de que pasó muchas cosas. Y yo creo que cada una de esas cosas pueden ser perfectamente guiones de películas, pueden ser agregadas para contar una serie, pueden ser muchas cosas, totalmente. Nosotros ahora estamos terminando una película, estamos terminando en el sentido de terminamos de la postproducción, una película que estamos apuntando a que se estrene el año que viene, que se llama Narciso, y es una película que está ubicada en Asunción en el año 59, una película de época. O sea, nosotros tuvimos que reconstruir la Asunción del año 59, ¿verdad? Ya cuando empezaba a consolidarse el régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. Y bueno, eso fue, por ejemplo, lo que va un a ser capítulo. la locación, vestuario, todo Sí, eso. sí, sí, fue un trabajo. Ajá. Nos tardamos 6 años en hacer esa película. 6 años. Hay una película muy linda también de, ya al finado, Carlos Aguirre, Pueblo. Sí. El pueblo. Maravilla. El pueblo, o sea, Una una maravilla. maravilla que tuvo, incluso estaba prohibido por el régimen, Sí, sí, prohibida sí. la película por el régimen, y Absolutamente. marcó una época. Ya el Totalmente, 35. totalmente. La película de Zaguier, el pueblo, es para nosotros que estamos en la industria audiovisual en Paraguay, es un ícono y Sí. evidentemente marcó realmente casi un inicio del cine en Paraguay. Y aparte fue una película sumamente controversial, fue una película maravillosa porque te retrata realmente un pueblo de Paraguay en esa época, ¿verdad? Ujú. ¿Y el futuro? Y el futuro yo creo que tiene buenas perspectivas. Yo creo que lo importante es que terminemos o continuemos, mejor dicho, de construir la industria audiovisual. Se tiene que cumplir la ley de cine, se tiene que fondear el FONAP. Eso es un deber, está la ley, una ley que falta de que se termine de cumplir. Nosotros creemos que eso va a ocurrir, estamos trabajando activamente para que eso ocurra, ¿verdad? Esperamos que a partir del año que viene eso ya se refleje en el Presupuesto General de la República, el PGN 2025. Y como digo, es un aporte que va a hacer el sector público a una posibilidad enorme del sector privado, incluso de inversión directa extranjera, ¿verdad? Entonces, para mí hay buenas perspectivas para el futuro y hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando, ¿verdad? Lo interesante de esta noche es que descubrimos muchas facetas del cine paraguayo que no conocíamos y sobre todo el hecho del éxito. Y gracias a Sebastián, te agradecemos mucho tu presencia, realmente nos diste un buen pantallazo de lo que es el cine paraguayo actualmente y lo favorable que viene de aquí en adelante. Mucho futuro tiene por lo que Sí, realmente. escuchamos. Muchísimas gracias, señores, es un honor estar aquí y bueno, cuando quieran estoy a las órdenes. Gracias Sebastián y también gracias a ustedes. Será hasta el próximo programa.